Caminaba lentamente entre una turba, le escupían y lo golpeaban entre burlas, puñetazo le estrellaban en su cara, grandes gotas de sangre de su rostro manaba. De Pilato frente a él llega lentamente, crucifíquenle, el pueblo así exclamaba, señalado de pervertir a la gente, mas Pilato inocente lo encontraba. En su espalda se marcaron los azotes que cruelmente aquel verdugo le asestaba, sin salir gemido alguno de su boca. Con su vista solamente los amaba. Después de eso es coronado con espinas y con vendas en sus ojos. Le decían, si eres tú el Hijo de Dios, que te ha pegado. Que ignorantes creían que él no lo sabía. Paso a paso iba avanzando hacia el Calvario, y su cuerpo ya se siente fatigado. Cuando llega solo un gemido se oye, pues tus manos al madero han clavado. Pecador, toma en cuenta el sacrificio que Jesús terriblemente ha pasado por vivir en una vida descarriada. Por tu culpa traspasaron su costado. Hermanos, hermanas, juventud presente, iglesia en general, que el Señor les bendiga. Para la sociedad de jóvenes de la iglesia Apóstoles y Profetas de Porchester y de Yonker, donde pastorean nuestros queridos y honorables pastores Alfredo Cárcamo y Alan Caría, nos es un grato privilegio el poder presentar este tema que hemos titulado Los beneficios del sacrificio de Cristo. Y la juventud les saludamos con un Dios les bendiga. Introducción. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado de los hombres, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 5. Esta es la profecía que anunciaba acerca de aquel Jesús, el Cordero de Dios, el eterno, el soberano, el omnisciente, el que todo lo sabe, el omnipotente, el que todo lo puede, el omnipresente, el que está en todo lado, el santo y justo, íntegramente sin pecado. El apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, lo describe como el Verbo eterno en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de la tiniebla resplandece, y la tiniebla no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios, siendo este el beneficio más grande del sacrificio de Cristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero perfecto, Él es el gran médico, el pan de vida, el agua de la vida, el dador del gozo, paz, alegría, fe, santidad, salud y libertad. Él es la luz del mundo, el consolador, el dador del Espíritu Santo, y el Maestro crucificado, y el que conquistó la muerte en victoria. Y el que resucitó al tercer día, y el que vive por los siglos de los siglos. Y esto incluye todo lo que Cristo vino a hacer para darnos una vida con propósito. Por eso podemos decir que muchos son los beneficios del sacrificio de Cristo, porque en su muerte y resurrección Cristo nos dio todo lo necesario para vencer en esta vida y luego ir a gozar a la eternidad. Es por eso que el cristiano fiel y verdadero vive una vida bendecida, porque disfruta de cada uno de los beneficios de la cruz de Cristo. Y puede decir, como dijo el salmista en el Salmo 103, versículo 1 al 5: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca
vuelca como el águila. Por medio de este tema estaremos viendo algunos de los beneficios del sacrificio de Cristo y cómo aplican a nuestra vida cristiana aquí en la tierra y luego en la eternidad. Y la juventud y niños con el desarrollo de este tema. Amén. Y Apocalipsis 12:10 escribió el anciano Juan, y entonces oí una voz desde el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de vuestros hermanos, el que los acusaba delante de vuestro Dios día y noche. Amén. Recibimos libertad del acusador de nuestras almas. Fue en el Calvario que Jesús nos dio la victoria eterna, librándonos de las cadenas del pecado y de la muerte. Todo lo que Satanás podía usar contra nosotros le fue quitado. Todas sus acusaciones quedaron canceladas, porque Cristo crucificó a todo aquel que cree en él. Amén. Es por eso nosotros los cristianos no debemos de ponerle cuidado a las acusaciones de Satanás, a los recuerdos del pasado, porque Cristo ya nos ha limpiado, ya nos ha perdonado. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. En Mateo 28 y al 18 y al 19 dice: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizados del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuimos rescatados de la ira de Dios. Estos son uno de los más grandes beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz para el cristiano. Antes que Cristo muriese, toda la humanidad era culpable y digno de juicio de la ira de Dios. Pues todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y al ser un Dios santo y perfecto, el pecado del hombre es una traición a su ley. Y sabiendo que todo de juicio, así también todo ser humano era digno de morir por su pecado y experimentar todo el peso de la ira divina. Amén. Pero nuestro Dios, en su gran misericordia, envió a su Hijo como nuestra propiciación, lo que significa que Jesús fue la ofrenda que clamó la ira del Padre. Primero Juan 4:10 lo declara: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Nos fue mostrada la riqueza del amor de Dios. Claramente el sacrificio de Cristo es el acto de amor más grande en la historia de la humanidad, pues el amor que Dios Padre mostró enviando a su Hijo a morir es un amor incondicional, un amor inconquistable e invencible. Dios dio lo mejor, lo dio todo para restaurar una humanidad perdida en delitos y pecados, una humanidad que no lo merecía, pero el deseo más profundo de Dios siempre ha sido rescatar al ser humano, mostrándole la riqueza de su amor. San Juan 3:16 lo declara: por el que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nos fue mostrada la riqueza de su gracia. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo es posible que no le deba nada a Dios cuando lo ha hecho tanto por mí? La realidad es que según nuestro pensamiento humano deberíamos darle todo a Dios. Más superior es la abundante riqueza de la gracia de los Dios que el valor del ser humano sin Dios. Mas sin embargo, Cristo murió por nosotros, dándonos así gratuitamente la oportunidad de echar manos a la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios, versículo 1:6-7, para alabarse la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención con su sangre para perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Recibimos promesa de glorificación.
El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:17, y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y luego en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La promesa de glorificación es una de las promesas y uno de los beneficios más preciosos que hemos recibido a causa del sacrificio de nuestro Señor y Salvador, pues encaja en lo que será para todos los cristianos un momento glorioso, cuando los muertos en Cristo serán resucitados y juntamente con los que estemos vivos seremos transformados a la semejanza de nuestro Señor. Y es entonces que por fin participaremos en una manera plena de la gloria de Dios, es decir, en su santidad, pues solamente participando de esa gloria es que le veremos cara a cara. Amén. Fuimos capacitados para vivir en justicia. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros los cristianos morimos juntamente con Cristo en su muerte, y asimismo juntamente con Él nos levantamos de entre los muertos para vida eterna. Esto es símbolo del bautismo, de que hemos resucitado con Cristo, y juntamente con Él nos hemos sentado en los lugares celestiales por medio de la fe. Es por eso que todo cristiano ha recibido este maravilloso beneficio de poder. Es por eso que todo cristiano ha recibido este maravilloso beneficio de poder vivir en justicia, pues ha sido muerto al pecado y vivir rectamente ante Dios. El apóstol Pablo lo dijo: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Fuimos perdonados de nuestros pecados. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es uno de los beneficios más maravillosos del sacrificio de Cristo, el saber que nuestros pecados han sido borrados y que por esa gracia divina hemos recibido este perdón. Nuestro Dios es grande misericordia, y Él dice en Isaías 43:25, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y en el Salmo 103:12 dice: cuánto estás lejos del oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El perdón de Dios lo olvida todo, lo borró todo, y nos otorga para ser justificados para vida eterna. Amén. La obediencia de Cristo se convirtió en nuestra justicia. Muchos confunden lo que es el perdón y la justificación. El ser perdonado es ser hallado culpable, pero no tener que pagar por aquella falta. Mas ser justificado es ser hallado totalmente inocente. Y la base de la justificación es la ley. La única manera que alguien pueda ser justificado ante un juez es cuando ha obedecido la ley. Claramente para el ser humano eso es imposible, a causa de la naturaleza pecaminosa. Ante el juez del universo seremos hallados totalmente culpables, mas sin embargo Cristo por amor a nosotros vino a cumplir la ley a pie de la letra. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Recibimos la promesa de santificación. En la carta a los Hebreos, la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Lo hermoso es que Cristo, por medio de su sacrificio, hizo posible la santificación en la vida del cristiano. Y la palabra santificación significa una separación. Primero, una separación posicional definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación. Segundo, una santidad práctica progresiva en la vida de un creyente mientras aguarda el regreso de Cristo. Y finalmente, una separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo. El apóstol escribió 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuimos justificados por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo pudo transferir su justicia, su perfecta obediencia a todo aquel que por la fe cree en Él. Romanos 3:23 al 24 dice:
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo el sacrificio perfecto puede justificar al hombre. No hay otra manera de poder ser salvos, solamente creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Segunda de Corintios 5:21 declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Fueron removidas nuestras condenas. El sacrificio de Cristo es la base por la cual hemos sido librados de toda condenación. Pues Él murió por nosotros y por cuanto murió, pagó el precio una vez y para siempre. Por eso Jesús durante su ministerio dijo: el que oye mi palabra y cree que me vio, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Romanos 5:18 el apóstol Pablo reitera sus palabras. Ahora pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, sino los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Recibimos sanidad física y moral. La enfermedad no fue parte del plan original de Dios, sino que entró al mundo a causa del pecado cuyo fruto es la muerte. Pero Cristo vino a quitar la enfermedad para sanar de una vez y para siempre la humanidad. Y Él mostró como un vislumbre de lo que será un mundo sin enfermedad. Por eso fue que Él sanó muchos enfermos e hizo muchos milagros dentro de su ministerio. Pero el momento en el cual Él más enfatizó ese plan tan maravilloso de erradicar la muerte y así la enfermedad fue en el Calvario, donde se cumplieron las palabras de Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Fuimos limpiados y purificados, recibiendo acceso al lugar santísimo. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En su sacrificio, Jesús nos dio la oportunidad de poder entrar al lugar santísimo, lugar tan sagrado que solo una vez el sumo sacerdote podía entrar para hacer expiación. Nadie más podía entrar, porque ciertamente hubieran sido consumidos delante de la presencia de Jehová a causa de su pecado. Pero ahora, gracias a Cristo Jesús, gracias al gran sumo sacerdote, los cristianos tenemos acceso libre al lugar santísimo, porque Él nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hebreos 10:19 al 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Segunda de Corintios 3:16 al 18 declara: pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado. El pecado destruye al hombre en dos aspectos. Primero, le hace culpable ante Dios, de modo que sea expuesto al justo juicio de Dios. Y segundo, hace que sus actitudes y acciones sean malas con el fin de desfigurar en él la imagen de Dios. Pero el sacrificio de Cristo nos liberta de esos dos terribles efectos del pecado. Pues en la justificación somos librados de la condenación y en la santificación. La gracia de Dios destruye las cadenas del pecado, dándonos por medio del Espíritu Santo el poder para cambiar y ya no andar en las obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu. Romanos capítulo 6, versículo 22 al 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hijo de Dios, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por este mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. 1 Juan 3:1. Amén. Redención, porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23 al 24. Amén. Recibimos vida de salvación. Todos los seres humanos desean vivir y temen. Los muertos vivimos sus dificultades y sufrimientos, pero también te quitamos un gran beneficio, lo cual es salvación y vida eterna. Amén. Es por eso que los cristianos somos dichosos, pues hemos recibido este grande beneficio del sacrificio de Cristo, de tener la promesa de vivir eternamente, donde ya no habrá más clamor, ni llanto y ni dolor. En San Juan 10:10 al 11, Jesús lo declaró cuando dijo: yo he venido para que tengan en vida y para que tengan en abundancia. Amén. Nos fue dada una limpia conciencia, porque una conciencia que no es limpia condena al hombre y le hace sentir que no es suficientemente bueno como para acercarse a Dios. Y es por eso que muchos amigos no quieren aceptar a Cristo, porque dicen que no se sienten listos o quieren andar bien antes de tomar un compromiso tan importante. Pero la verdad es que el hombre sin Cristo jamás tendrá una conciencia tan limpia como para acercarse a Dios. Pues la conciencia humana siempre condenará al hombre, porque todo lo malo del hombre sale del corazón. Mas en Cristo la conciencia del hombre puede ser limpiada, porque el cambio que Dios hace comienza en el corazón. Hebreos 9:14 dice: contumar la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Fuimos reconciliados con el Padre. Ese es uno de los regalos y beneficios más maravillosos de la obra redentora de Jesús en la cruz de Calvario. Pues éramos enemigos de Dios, éramos dignos de su ira. Pues Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por nuestra naturaleza pecaminosa éramos rebeldes en contra de la sanidad, pero Él es su gran misericordia para librarnos de castigo eterno, pues ese es el destino de todo enemigo de Dios. Envió a Jesucristo para llevar sobre Él nuestra culpa y clavar nuestros pecados en la cruz. Amén. Nos fue revelado el poder del Evangelio. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios diciendo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y también, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. El hombre que está en el mundo no puede entender lo bueno y precioso que es el mensaje de las buenas nuevas de salvación, porque su entendimiento ha sido cegado por el Dios de ese siglo. Mas nosotros sí podemos entender lo maravilloso que es el Evangelio, porque hemos recibido ese grande beneficio por medio del sacrificio de Cristo. Y es ese beneficio que nos permite expresar las palabras de Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Nos fue dada la autoridad de pregonar el Evangelio a todo el mundo. Mateo 28:18-19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús vino para salvar al mundo entero. Sí, vino primordialmente por el pueblo judío, pero su plan desde el principio era para salvar a la humanidad, no importando raza, nación, tribu o lengua.
promesa de un día ir a gozar con el Señor para siempre. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y para poder regresar allá era necesario que primero Jesús cumpliera su misión, porque solamente con un cuerpo glorificado Él podía regresar al cielo. Y por el triunfo en la cruz tenemos esa bendita esperanza, de la cual escribió el apóstol diciendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Fuimos capacitados en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este versículo no hay ninguna contradicción, sino que es una paradoja, que nos recuerda que con Cristo fue crucificado el viejo hombre, y que con Cristo también fue levantada una nueva criatura que es definida por la presencia y la ayuda de Cristo en su vida, porque es Cristo, por medio del Espíritu Santo, que le da vida y nuevas fuerzas al cristiano para poder luchar cada día. Y el cristiano tan solamente necesita mantener su fe puesta en Él, y cuando esos dos factores trabajen juntos, podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Conclusiones: a través de este tema hemos dado a conocer los grandes beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. No quisiéramos terminar sin antes recordar que ahora somos nosotros, todos los cristianos, los que gozamos de estas grandes bendiciones, tal como el perdón de nuestros pecados, la justificación por la fe, la sanidad divina, la santificación y el gozo de saber que un día estaremos en presencia de aquel que nos compró a precio de sangre, en presencia de aquel Cordero que fue la gran respuesta a la gran pregunta de aquel ángel fuerte, cuando la reunión celestial a gran voz decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Mas ante el silencio de las criaturas celestes, un anciano le dice a Juan: mira, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice Juan: y miré y vi que en medio del trono y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, digno eres, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y naciones, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese sacrificio fue capaz de salvar al más perdido, de dar vida al muerto, de sanar al enfermo, de dar fuerza al que no tenía ninguna, porque en esas manos que fueron clavadas está
estaba en nuestra fortaleza y en la herida que abrió la lanza, el soldado romano, la fuente donde fluye salvación para todo ser humano. Esa salvación nos ha colmado de estas grandes bendiciones y beneficios, los cuales nos han capacitado para vencer al mundo. No nos hace falta nada. Cristo nos ha dado todo lo necesario para vencer. El apóstol Pablo dijo: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, y también el que intercede por todos nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulaciones o angustia o persecuciones o hambre o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esperamos que a través de este tema hayamos podido bendecir sus vidas y recordarle los grandes beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz para todos nosotros. Y la juventud nos despedimos con un amén. Fui un ciego que en mi camino andaba, muy lejos de mi Salvador, sin mirar esa luz que me alumbraba, la luz del eterno Redentor, y los pasos de